Buenas tardes, profesor. Voy a presentar el parcial número 3, el cual es integrales trigonométricas, los casos del 1 al 7 del libro de Layton. Mi nombre es Gabriel Alexis Talero Tivadiza y estudio Ingeniería de Sistemas. Empezamos con el caso número 1, el cual hablamos desde lo teórico, en donde la integral del seno de elevado a la n de x por dx en el factor 1 o en el factor 2 que tenemos la integral del coseno elevado a la n de x por dx, donde n es siempre un número entero positivo impar, para hallarlo así. Resolviendo, tenemos para el factor 1, el cual seno elevado a la n de x por dx va a ser igual a seno elevado a la n menos 1 de x, esto multiplicado por seno de x por dx. Siguiendo, ahora lo que queremos hallar es que se encuentre seno elevado al cuadrado. Para esto, este seno elevado al cuadrado va a ser elevado también a n menos 1 sobre 2, este n siendo el inicial exponente de la función. Esto multiplicado por seno de x por dx. Bien, ahora que ya encontramos que seno al cuadrado, utilizaremos identidades trigonométricas para, en este caso, el seno al cuadrado, que esto va a ser igual a 1 menos coseno al cuadrado de x, y siguiendo por n menos 1 sobre 2, por seno de x por dx. Terminando así el factor número 1 para el caso número 1. Para el factor 2 del caso número 1, tenemos por consiguiente con seno, con coseno elevado a la n de x por dx, siguiendo prácticamente la misma parte que el caso 1, que el factor 1, en donde le quitaremos un exponente utilizando la propiedad de n-1 del coseno, y para hallar y que tendremos coseno elevado a la 2. Para esto, utilizando identidades trigonométricas del coseno elevado a la 2 de x, que va a ser igual a 1 menos seno elevado a la 2 de x. Ahora tenemos ejemplo del caso número 1, donde tenemos la integral del coseno elevado a la 3 de x por dx, que esto, siguiendo la norma anterior, va a ser igual a la integral del coseno al cuadrado de x por coseno de x por dx. Siendo así y usando las identidades trigonométricas, vamos a reemplazar el coseno al cuadrado por 1 menos seno al cuadrado de x. Y aquí siguiendo, tendremos que 3 menos 1, que es n menos 1 sobre 2, esto nos va a dar igual a 2 sobre 2, que eso es prácticamente igual a 1. Siguiendo por coseno de x por dx. Finalmente, tendríamos, separamos multiplicando el coseno de x por 1 y el coseno de x por menos seno al cuadrado. Siguiendo así, tendremos dos factores de integración, donde el primero será el coseno de x y el segundo menos la integral del seno al cuadrado de x por coseno de x. Aquí, en esta segunda parte de esta integral, la desarrollaremos por el ejemplo de esta integral, que es una forma de las elementales de la integración, en donde tendremos que la integral de v elevada a la n por su derivada de v va a ser igual a v elevada a la n más 1 sobre n más 1. Siguiendo así, tendremos por desarrollado este ejercicio, donde la integral del coseno elevado a la 3 de x por dx va a ser igual al seno de x menos un tercio de seno elevado a la 3 de x más c. Ahora seguimos con el caso número 2, en donde hablamos con la teoría. Bien, para la integral del seno elevado a la n por coseno elevado a la m de x por dx. Ahora aquí se pide que donde al menos uno de los exponentes n o m es un número entero positivo impar. Entonces aquí tendremos el factor número 1. Si n es impar, entonces
n elevado a la seno elevado a la n de x por coseno elevado a la m de x por dx. Esto va a ser igual a seno menos 1 de x por coseno elevado a la m de x, y todo esto multiplicado por seno de x por dx. Siendo así esta operación para, otra vez como en el ejemplo, como en el caso 1, que es prácticamente similar, que lo que se pide es restarle un exponente al seno en este caso. Pues bien, ahora lo que requerimos es que este seno sea elevado al cuadrado para poder utilizar las identidades trigonométricas. Siguiendo, seguiría prácticamente un poco de lo mismo, donde el seno elevado al cuadrado pasaría a ser 1 menos coseno al cuadrado de x. Luego tenemos el factor 2, donde si m es impar, entonces tendremos el mismo procedimiento, pero esta vez ya con el coseno. Con el coseno le vamos a restar un exponente, y ahora vamos a formar que sea coseno al cuadrado para utilizar las identidades trigonométricas del coseno al cuadrado y desarrollarlo que quede 1 menos seno al cuadrado de x. Ahora en ejemplo para el caso número 2 tendremos la siguiente integral. Integral del seno elevado a la 3 de x por coseno elevado a la 4 por dx por dx. Esto va a ser igual a la integral del seno a la 2 de x por coseno a la cuarta de x, y esto multiplicado por seno de x por dx. Bien, aquí lo que se hizo fue prácticamente sacarle un exponente, separarlo del seno elevado a la 3, como podemos observar. Bien, ahora que ya tenemos seno elevado al cuadrado, entonces lo que vamos a hacer es utilizar las siguientes identidades trigonométricas para continuar. Entonces tenemos que el seno elevado al cuadrado va a ser igual a 1 menos coseno elevado al cuadrado de x. Y aquí siguiendo con la parte de los exponentes de la fórmula, tenemos 3 menos 1 sobre 2, que esto igualmente sería 2 sobre 2, que se reemplaza y queda 1. Se puede dejar o se puede poner así como en la fórmula. Siguiendo, tendremos que para los dos casos vamos a utilizar la misma forma elemental de integración, una de las formas que ya la vimos en el ejercicio anterior, y resolviendo esta integral quedaría la integral del seno elevado a la 3 de x por coseno elevado a la 4 de x por dx. Este va a ser igual a menos 1 sobre 5 de coseno por coseno elevado a las 5 de x más 1 sobre 7 por coseno elevado a las 7 por x más c. Ahora el caso número 3. Ahora tenemos la teoría del caso número 3, donde tenemos tres factores. El primero es que cuando es la integral del seno elevado a la n de x por dx. El segundo factor, cuando tenemos la integral del coseno elevado a la n de x por dx. O cuando tenemos, en el caso del factor 3, la integral del seno elevado a la n de x por coseno elevado a la n de x por dx. Aquí donde n y m son números enteros positivos pares. Aquí en esta parte del caso 3 es necesario utilizar las identidades de ángulos dobles, que en este caso vamos a utilizar estas dos. Prácticamente son las necesarias para estos ejercicios. En el factor 1 vamos a tener en cuenta el seno elevado a la n de x por dx. Y aquí vamos a tener seno al cuadrado de x elevado a la n sobre 2 de x. Y reemplazando aquí como la identidad que podemos observar, pues sería reemplazar este seno al cuadrado de x por este de acá, que es 1 menos coseno de 2x sobre 2. Y elevado a la n menos 2, a la n sobre 2, perdón, de x. Siguiendo, tenemos el segundo factor, que es de lo mismo, pero ya utilizando el coseno. Entonces ya no utilizaríamos esta identidad, sino esta identidad.
donde lo que cambia es el signo. Recordemos, aquí en el seno es el negativo y con el coseno utilizamos el positivo. Ya para el factor número 3, tenemos que cuando el seno elevado a la n de x por coseno elevado a la m de x por dx, utilizaríamos los dos casos, utilizaríamos ya las dos identidades para reemplazarlas. Entonces aquí podemos observar que queda seno al cuadrado, reemplazamos, y coseno al cuadrado, y reemplazamos. Ahora con un ejemplo, utilizaremos la integral del coseno a la cuarta de x por dx, en donde utilizaremos la fórmula que nos dice que n es el coseno que está dentro, en este caso ya está reemplazado, va a ser elevado a la n sobre 2, que en este caso es 4, la n es el número inicial del exponente de la integral, entonces esto sería 4 sobre 2 a 2, sería igual a 2. Y aquí pues nos quedaría el coseno al cuadrado de x, y reemplazando con las identidades nos quedaría 1 más coseno de 2x sobre 2. Siguiendo, esto pasaría, como ya dije anteriormente, pasaría a ser 2, entonces ese 2 multiplica, pasa ese exponente al 2 de abajo, quedaría 4, y pasa a lo de arriba. Al pasar a lo de arriba, multiplicaría todo, y esto sería un binomio al cuadrado, en donde aquí al inicio tendremos la primera parte de 1 sobre 4, separando, y luego desarrollando el binomio cuadrado tendremos esto. Lo siguiente, que es más 1 sobre 2 de la integral del coseno de 2x por dx más 1 sobre 4 de la integral del coseno al cuadrado de 2x por dx. Continuando tendremos la integral, sacamos la integral, en este caso de dx, queda x más la integral del coseno de 2x de dx, quedaría 1 sobre 4 seno de 2x. Aquí utilizaríamos ya lo que es esta identidad, que es otra de las elementales que se encuentra en la integración, en el cual la integral de coseno de un ángulo a por x por dx, va a ser igual a 1 sobre a, que en este caso puede ser es un número, por el seno de a por x más c. Bien, continuando tendríamos lo mismo, más 1, integral de 1 más coseno al cuadrado sobre 2. Y siguiendo, quedaría esta parte igual porque ya no se hace nada más, y separaríamos las integrales quedando de esta forma: 1 más 1 sobre 8 de la integral de dx más 1 sobre 8 de la integral del coseno de 4x por dx. Siguiendo, tendríamos ya desarrollada, aquí en este caso también utilizando esta identidad, finalmente desarrollada tendríamos aquí tendríamos que la integral del coseno elevado a la 4 de dx por dx va a ser igual a 3 sobre 8 x más 1 sobre 4 del seno de 2x más 1 sobre 32 seno de 4x más c. Ahora continuamos con el caso número 4. Ahora en la teoría del caso número 4 tendremos dos factores, en donde la integral de la tangente elevada a la n de x por dx, o en el factor 2 la integral de la cotangente elevada a la n de x por dx, donde n es un número entero positivo. Resolviendo, tenemos para el factor número 1 la tangente elevada a la n de x por dx, que va a ser igual a la tangente de n menos 2 elevada a la n menos 2 x por la tangente elevada a la 2 de x por dx. Siguiendo, sería igual a la tangente elevada a la n menos 2 de x, y aquí utilizaríamos otra vez identidades trigonométricas, donde la tangente al cuadrado va a ser igual a la secante al cuadrado de x menos 1. Y prácticamente similar con el factor número 2, pero utilizando la cotangente. En este caso,
Cuando la cotangente es elevada a la 2, utilizaríamos la identidad trigonométrica de cotangente elevada a la 2, que va a ser igual a cosecante elevada a la 2 de x menos 1. Ahora bien, tenemos un ejemplo para el caso número 4, en donde la integral de la cotangente elevada a la 4 de 3x por dx. Aquí esto va a ser igual a la cotangente, utilizando la fórmula anterior, la cotangente de n menos 2, que en este caso la n va a ser 4, y esto 4 menos 2 es 2. Y siguiendo de 3x, siguiendo en este caso, vamos a tener aquí dentro, que aquí ya está reemplazada por identidades trigonométricas, tendremos que es cotangente al cuadrado de 3x. Y por medio de las identidades trigonométricas, reemplazaríamos y tendríamos cosecante elevado a la 2 de 3x menos 1. Y todo multiplicado por dx. Siguiendo, aquí lo que tendríamos es una multiplicación en donde multiplicamos la cotangente elevada a la 2 de 3x por este primer término y luego menos por este segundo término. Siguiendo, tendríamos dos integrales, podrían separar por suma de integrales. Siguiendo, quedaría la integral de cotangente al cuadrado de 3x por cosecante al cuadrado de 3x por dx, menos la integral de cotangente al cuadrado de 3x por dx. Ahora bien, aquí lo que tendremos es nuevamente utilizando esta fórmula elemental de la integración, que es v elevado a la n de la derivada de v, en donde aquí la cotangente, su derivada va a ser la cosecante al cuadrado. Siguiendo la integral, tendríamos 1 sobre 9 de la cotangente menos cotangente elevada a la 3 de 3x, menos la integral de la cosecante al cuadrado de 3x menos 1. Eso multiplicado por dx. Finalmente, desarrollando, tendríamos que la integral de la cotangente elevada a la 4 de 3x por dx va a ser igual a menos, aquí multiplicando por el menos que estaba inicialmente, menos 1 sobre 9 por cotangente elevada a la 3 de 3x más 1 sobre 3 de la cotangente de 3x más x, aquí siendo x por la integral de 1, que sería dx, se deja sola la variable, que es x, más c. Ahora bien, en el caso número 5. Ahora, en la teoría del caso número 5, tendremos dos factores, en donde el primer factor, la integral de secante elevada a la n de x por dx, o en el factor 2, la integral de cosecante elevada a la n de x por dx, donde n es un número entero positivo par. Para factor 1, entonces, tendremos la secante elevada a la n de x por dx, que va a ser igual a la secante de n menos 2x, eso multiplicado por la secante al cuadrado de x por dx. Siguiendo, entonces, aquí como en los casos anteriores, utilizando las identidades trigonométricas, para esto separamos los exponentes para utilizar las identidades trigonométricas. En este caso, la secante al cuadrado con la identidad trigonométrica, que sería igual a la tangente al cuadrado de x más 1. Siendo así, también de la misma forma para el factor 2, pero con cosecante, en donde la integral del cosecante al cuadrado de x va a ser igual a cotangente al cuadrado de x más 1. Ahora bien, un ejemplo para el caso número 5. Tenemos que la integral de la cosecante elevada a la 6 de x por dx, que va a ser igual, utilizando la fórmula, a la cosecante de n menos 2, que es 6 menos 2, 4, de x por cosecante de 2x, de elevado a la 2 de x por dx. Continuando, y aquí como queda 4, este exponente, adentro, luego volvemos otra vez a sacar, y quedaría en este caso 6 menos 2 sobre 2, que este sería 4 sobre 2, que es 2, dentro quedaría la cosecante elevada a la 2 de x, y utilizando identidades trigonométricas tendríamos la cotangente al cuadrado de x más 1. Finalmente, multiplicando por la cosecante al cuadrado de x por dx. Nuevamente aquí utilizaremos esta fórmula elemental de la integración,
donde la integral de la cotangente elevado a la 4 de x por la cosecante elevado a la 2 de x por dx, más 2 de la integral de coseno de cotangente elevado a la 2 de x por cosecante elevado a la 2 de x por dx, más finalmente la integral del cosecante elevado a la 2 de x por dx. Y como dije anteriormente, utilizando la fórmula en donde es el cosecante y la derivada de la cotangente, tendremos este resultado, que la integral del cosecante elevado a la 6 de x por dx va a ser igual a menos 1 sobre 5 de la cotangente elevado a la 5 de x menos 2, sobre 3 de la cotangente elevado a la 3 de x menos cotangente de x más c. Y recalcando, utilizando que la cotangente, la cosecante es la deriva de la cotangente. Y por eso aquí ya se elimina este factor de la cosecante elevado a la 2, también aquí en la cosecante elevado a la 2 y aquí en la cosecante elevado a la 2. Ahora pasamos al caso número 6. En la teoría tendremos dos factores. La integral de la tangente elevada a la n de x por secante elevada a la m de x por dx. O en el factor 2, la integral de la cotangente elevada a la n de x por cosecante elevado a la m de x por dx, donde m es un número entero positivo par. Para el factor 1, tenemos la tangente elevada a la n de x por secante elevado a la m de x por dx. Va a ser igual a la tangente elevada a la n de x por secante elevado a la m de menos 2x, todo multiplicado por la secante al cuadrado de x por dx. Siguiendo de esta forma, tendremos, utilizando nuevamente identidades trigonométricas, para la secante elevado a la 2. Entonces esto sería igual a la tangente elevado a la 2 de x más 1. De la misma forma utilizaremos para el factor 2. Sin embargo, que ya no es la secante, sino la cosecante elevado a la 2, que por identidades trigonométricas es igual a la cotangente al cuadrado de x más 1. Ahora bien, un ejemplo para el caso número 6. Tendremos la integral de la tangente elevado a la 5 de x por secante elevado a la 4 de x por dx. Esto va a ser igual a la integral de la tangente elevado a la 5 de x por secante de m menos 2, en este caso, que sería 2 de x por la secante al cuadrado de x por dx. Ahora bien, ya sabiendo que aquí está la secante al cuadrado de x, utilizaremos, como ya hemos dicho, las identidades trigonométricas. Reemplazando, tendríamos que sería la tangente al cuadrado de x más 1. Siguiendo entonces con la integral, utilizaremos en este caso para las dos integrales separadas, suma integrales, utilizaremos la misma fórmula elemental de integración. Y finalmente tendremos que la integral de tangente elevado a la 5 de x por secante elevado a la 4 de x por dx va a ser igual a 1 sobre 8 de la tangente elevado a la 8 de x más 1 sobre 6 de la tangente elevado a la 6 de x más c. Finalmente tendremos el caso número 7, en donde en la teoría nos da dos factores, en el cual el primer tangente, la integral de tangente elevado a la n de x por la secante elevado a la m de x por dx, o en el factor 2, la integral de la cotangente elevado a la n de x por la cosecante elevado a la m de x por dx, donde n es un número entero positivo impar. Para el factor 1, utilizaremos la tangente elevada a la n de x por la secante elevada a la m de x por dx, que va a ser igual a la tangente elevada a la n menos 1 de x por la secante elevada a la m menos 1 de x por la secante de x por la tangente de x por dx. Finalmente, teniendo que para hallar la tangente elevada a la 2, para nuevamente utilizando identidades trigonométricas, serían quedando secante elevado a la 2 de x menos 1. De la misma forma, en el factor 2,
ya no utilizaríamos la secante, sino la identidad trigonométrica de la cotangente elevado a la 2 de x, que va a ser igual a la cosecante elevado a la 2 de x menos 1. Un ejemplo del caso número 7 es el siguiente. La integral de la tangente elevada a la 5 de x menos secante elevado a la 7 de x por dx, que esto va a ser igual a la integral de la tangente 5 menos 1, que es n menos 1, que haría 4, de x por la secante de m menos 1, que en este caso 7 menos 1, que haría 6, de x por secante de x por tangente de x, todo por dx. Recuerden acá que eso es separación de exponentes. Continuando, tendremos que reemplazar, en este caso con identidades trigonométricas, la tangente elevado a la 2, que quedaría la secante elevado a la 2 de x menos 1. Y aquí quedaría la misma, la secante elevado a la 6 de x, y aquí igualmente quedaría siendo lo mismo. Secante de x por tangente de x es multiplicado por dx. Y bien, aquí en esta parte se multiplica la secante elevado a la 6. Es en 5 menos 1 quedaría 4. Sobre 2 quedaría 2. Entonces aquí lo que tenemos es un binomio cuadrado. Y primero, antes de multiplicar, primero tenemos que resolver ese binomio al cuadrado, en donde quedaría de la siguiente forma. La integral de la secante elevado a la 4 de x menos 2x de la secante elevado a la 2 de x más 1. Finalmente, aquí sí utilizaríamos la multiplicación de este primero por este primer término, luego por este siguiente término y luego por este último término, quedando la integral de la secante elevado a la 10 de x menos 2 por secante elevado a la 8 de x más secante elevado a la 6 de x. Todo esto por la secante de x por tangente de x, todo por dx. Finalmente, utilizando también con la derivada, con esta fórmula elemental que es de la derivada de la anterior, de la función anterior, entonces tendremos que va a ser igual a la integral de la tangente elevada a la 5 de x por secante elevada a la 7 de x por dx, siendo igual todo esto a 1 sobre 11 de la secante elevada a la 11 de x menos 2 sobre 9 de la secante elevada a la 9 de x más 1 sobre 7 de la secante elevada a la 7 de x más c. Y esto sería toda la exposición. Muchas gracias.